Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gozo y una alegría de marzo del 2022 poderme dirigir a ustedes con un mensaje y una meditación de la palabra, una meditación fresca que nos hagan meditar, pensar profundamente en la palabra de Dios y en las actitudes que tenemos ante la vida y ansias. Pero es necesario ponernos en la presencia del Señor. Una palabra de oración diciéndole: Padre Dios, en el amamos y te adoramos, te exaltamos y te glorificamos, dándote gloria y honra y poniendo en tus santas manos la dirección exacta y perfecta, Señor, a través de una renovación, Señor, espiritual, para saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Padre, que hoy empecemos un cambio radical en nuestras vidas, de nuestro accionar, de nuestro vivir, de nuestro ser. Cambios radicales, Señor, en la vida, Señor. Como radical, Señor, eres tú, Señor, ante el pecado. Que todas las circunstancias y el mundo, Señor, queden lejos de nosotros, Señor. Que cada momento de nuestras vidas, Señor, seamos cartas leídas, nuevas vidas, masas sin levaduras. Hoy en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo, te adoro y te glorifico, dándote gracias por permitirme dirigirme a ustedes en este día, en el nombre de Jesús. Hoy en este día tan especial, vamos a cambiar el tema. El tema de hoy se llama Acerquémonos a Él. Es una maravillosa invitación que Dios nos hace a través de su palabra. Muchas veces hay invitaciones maravillosas que Dios hace a través de su santa palabra, pero nosotros no las tomamos en cuenta. En el libro de Santiago capítulo 4 verso 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Aquí hay un llamado, no un clamor, que proviene del corazón de Dios y cuya intensidad aumenta cada día que pasa. La respuesta es una pregunta: ¿por qué están contentos sin su presencia? Otra pregunta: ¿por qué permanecen distantes cuando podríamos tener intimidad con Él? Son preguntas que tal vez nunca nos hemos contestado ni nos hemos hecho, pero hoy valga la circunstancia de esta meditación para poder buscar una respuesta. Por ejemplo, todos tenemos amigos o personas que admiramos, con quienes queremos estar cerca. Ellos tienen un lugar especial en el corazón y pasar tiempo con ellos es una dulzura, especialmente cuando es una invitación suya, una petición suya de compartir su compañía. Nos llena de una expectación de gozo y de emoción. Felizmente hacemos todo lo que sea necesario para hacer un espacio en nuestra agenda. En el libro de Santiago encontramos una invitación maravillosa que jamás se ha extendido. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Si nos detenemos a meditar, el creador del universo, la tierra y todos los habitantes solicita tu presencia. No solo tu presencia, sino que desea estar íntimamente cerca de ti. Ya desde el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Este es el deseo inmutable de Dios. Él es el que te ha extendido la invitación porque anhela ser conocido por sus hijos. Desde la caída del hombre tomó cientos de años una preparación intrincada,
un inmenso precio, abrir el camino a esta relación íntima, a lo cual el apóstol Juan escribió en el Evangelio según San Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el que le ha dado a conocer. Adán conoció abiertamente al Señor, pero a causa del pecado, por la desobediencia, fue separado de su gloriosa presencia. Y este destino se extendió a toda la humanidad, y a los hombres después de este evento no podrían conocer al Dios como lo conoció Adán. La palabra de Dios registra en el libro de Génesis capítulo 3, verso 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de su presencia, de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Como respuesta envió a Jesús, quien había estado con el Padre desde el principio. Dios manifestado en carne para pagar el precio que nos liberaría de la oscuridad con el fin de reconciliarnos por Él. Lo que el Señor Jesús en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea qué amor más grande, perdón, qué amor más maravilloso tuvo Dios para con nosotros, que fue capaz de inmolar a su propio Hijo, lo que más amaba, por nuestros pecados. ¿Cómo no le hemos de dar gracias a Dios que aún siendo pecadores, Cristo murió por mí? Son cosas que uno muchas veces no medita ni piensa en ellas. Y lo registra en 2 Corintios capítulo 5, verso 20 y 21. El apóstol Pablo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sin embargo, esta reconciliación de Dios con el hombre no ha sido predicada ni experimentada en su máxima capacidad. Hemos enfatizado la liberación del pecado y la muerte, pero hemos descuidado la íntima amistad que Él esperaba a todo aquel que ha sido librado. Este descuido es costoso e incluso desastroso, ya que muchos extrañan la belleza de conocer. En el Salmo dijo, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. El Señor fue motivado por las oraciones y envió a un libertador en el libro de Éxodo. Éxodo 2, verso 23 al 25. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Moisés, aunque nació hebreo, logró escapar de la esclavitud. Fue criado como nieto de Faraón, como príncipe de Egipto, y fue conmovido por la angustia de los hermanos y tuvo que huir al desierto para salvar su vida, para volver años después a liberar a Israel. La liberación de Israel de la esclavitud egipcia es un paralelo de nuestra liberación de la liberación del pecado, de la esclavitud del pecado.
Egipto representa el sistema del mundo, así como Israel es el tipo de la iglesia. Cuando nacemos de nuevo, somos liberados del sistema de tiranía y opresión del mundo, y no es fácil imaginar la crueldad con que los israelitas eran tratados y maltratados por los egipcios. La espalda estaba marcada por el látigo de los capataces del faraón, así como el llanto cuando miles de bebés fueron asesinados. Aunque sufrieron crueldad, fueron rápidos para olvidar, como algunos de nosotros también somos rápidos para olvidarnos. Recibimos el milagro y con tanta facilidad olvidamos el milagro. Cuando las cosas no iban bien, se reprochaban haber salido de Egipto, al igual que nosotros. Se levantaban con comentarios que cómo nos iba mejor y estábamos en Egipto. Inclusive llegaron a blasfemar. Hasta que lo registra el libro de Números 14:4. Decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Pero no Moisés, que era el único que había disfrutado de buenas condiciones en Egipto, criado en la corte de la primera potencia mundial del momento. Voluntariamente dejó todo atrás. ¿Ha dejado usted algo atrás por causa de Jesucristo? Vea cómo registra este hombre con todas las comodidades, criado en palacio, bajo las más estrictas sabiduría de la primera potencia mundial, como lo registra el libro de los Hebreos capítulo 11, verso 23 al 29. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque vieron el niño hermoso y temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con su pueblo, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que le destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Es la pregunta que inmediatamente viene a nuestra mente. La diferencia es que Moisés tuvo un encuentro con Dios, pero cuando los hijos de Israel recibieron una invitación todavía más maravillosa, retrocedieron. En el capítulo 20 de Éxodo, en el verso 18 al 21 dice: y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolos el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarnos vino Dios, para que su temor esté delante de nosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo de lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en el cual estaba Dios. Con frecuencia nos preguntan: ¿hacia dónde llevaba Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto? Qué buena pregunta. La respuesta normal es que hacia la tierra prometida, pero en realidad no es cierto. Él iba en dirección del monte Horeb, o llamado Sinaí. Recuerdo las palabras de Dios al faraón por medio de Moisés. En Éxodo 7:16 dice: y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí, hasta ahora no has querido ir.
No fue para ir a mi pueblo, que mi pueblo heredara, porque iba a llevar a Moisés a una tierra prometida sin presentarles primero al que prometió el deseado de los siglos. Si primero hubiera llevado a la tierra prometida, hubiera terminado amando más las promesas que al que hizo las promesas, a Dios mismo. Vean el ejemplo. En 2 Reyes 18:4 dice, y él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Manasés, que hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Hasta cierto punto hemos hecho algo parecido. Hemos enseñado más acerca de lo que Jesús puede hacer por nosotros que quién es Él. Muchas veces no conocemos realmente quién es Él, realmente como el resultado de conocerlo en intimidad. Hemos cultivado a muchos que sirven a Dios, principalmente a Dios por los beneficios, que por una respuesta gozosa de quién es Él. Amor por interés, dirían algunos. La gente que hace énfasis en los beneficios de Dios a expensas de la relación con Él, produce discípulos que viven de Él para obtener algo en lugar de responder a Él. ¿Por quién es Él? Él es el único y nada se compara con Él. Isaías capítulo 57, verso 15 dijo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Una vez más hay un encuentro con Dios, con Moisés. Lo experimentó en las promesas y entra en una perspectiva distinta. Él es maravilloso, que ninguna otra cosa incluso que sus bendiciones. El propósito principal de Dios era liberar a Israel, era que pudieran amarlo y conocerlo. En Éxodo 19:4 dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído aquí. Sin embargo, perdieron el destino, el anhelo, por la intimidad con su pueblo, que nunca ha disminuido ni ha cambiado, porque este mismo deseo es experimentado en su palabra y se refleja en la oración de Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 1, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación y de conocimiento de Él. Vea que Él nos ha dado a conocer su pasión, que desea que cada hijo suyo, nacido de nuevo, lo conozca profunda e íntimamente, reflexione y permítale a Dios la maravilla de ser lleno hasta rebosar. Hoy nosotros debemos de aprender que cuando Dios dice que hagamos algo, debemos obedecer instantáneamente sin importar lo sencillo que sea, que a mí me parezca en ese momento. Así Moisés estaba en una parte desconocida del desierto atendiendo los rebaños del suegro cuando el Señor captó la atención y Dios vino en un arbusto e hizo que se quemara sin consumirse. Éxodo 3:3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa que causa la zarza que no se quema. Y una vez que respondió, leemos, y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Moisés en medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo, Señor, en una búsqueda y llamar al pueblo a una búsqueda interior con su Creador.
Así como Moisés tuvo una intimidad y fue capaz de guiar a ese pueblo, Señor, duro de servir, hoy también te pido por un pueblo, Señor, que muchas veces, Señor, se vuelve duro de servir y duro de entendimiento. Hoy quiero que nosotros volvamos los ojos al cielo y renovemos nuestra mentalidad y nuestros compromisos con Dios, que tengamos un encuentro completamente hacia Él, que tengamos nosotros, Señor, un acercamiento a Dios para que Él se acerque a nosotros, que como pecadores, hoy, inmediatamente que la palabra viene a nuestra boca, Señor, podamos confesar con toda humildad, Señor, nuestro pecado, limpiar nuestras manos, limpiar nuestro corazón, y los de doble ánimo purificar los corazones. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, que este llamado que nos has hecho a todos, Señor, hoy sea una realidad y que lo honremos. Que tengamos temor reverente delante de Él para alabarte y bendecirte, servirte y honrarte en todo momento. Padre, hoy bendigo esta semana que empieza, Señor, a mis hermanos. Los bendigo de todo corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendigo con toda bendición sacerdotal, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante sobre ti su rostro y te inunde de paz. Y esa paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. En el nombre de Jesús. Que esta semana sea pletórica de bendiciones y llenas de gozo y alegría. Mi vida en un día muy especial cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor.